Y bueno, pues de un lado al otro del estudio, como pudieron darse cuenta, claro, tenemos aquí una tecnología virtual que nos teletransporta al otro escenario. Y bueno, pues estamos precisamente con Javier Aranda, no nos podemos perder un Viernes sin ti. Y además un libro pues hermosísimo sobre una gran Leonora Carrington, una gran pintora, escultora, ¿no? Con una además experiencia de vida fenomenal, que creo que tú nos platicarás más a profundidad cómo la ilustra Elena Poniatowska. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta sección que se llama Confieso que he leído. Javier Aranda. Javier, gracias. Bienvenido, Hola. Qué gusto verte. Igualmente, me da gusto compartirles estas lecturas porque son mundos realmente como muy interesantes, están llenos de vitalidad, están llenos de información. Y es una información en este caso que es el libro Leonora de Elena Poniatowska, que quiero comentar a propósito del centenario del natalicio de Leonora Carrington, ¿no? Que es una pintora surrealista, nacida hace 100 años en Inglaterra, pero que realmente ha ido ganando terreno, digamos, en un mundo donde los hombres siempre son los protagonistas. Nos hace ver precisamente Elena Poniatowska que ella, a pesar de estar en un grupo de vanguardia, muy liberal en muchos sentidos, pues ella también como que la hacían a un lado o la veían simplemente como una mujer, ¿no? Es decir, un objeto del deseo. Era muy guapa. Fue una señora pues, muy interesante, incluso ya grande. Pues tenía una gran personalidad, tuvo una lucidez hasta el final. Y tenía habilidades ahora sí que fuera de lo normal. Ella podía pintar, por ejemplo, con la mano derecha y con la mano izquierda sin ningún problema. O sea, tenía esa capacidad y vivió, según nos presenta Elena Poniatowska en Leonora, un mundo muy interesante porque tiene que ver con el inicio de la Guerra Mundial, con la cuestión del nazismo, con el franquismo. Entonces, a partir de esta historia personal, te puedes acercar a esa historia del mundo que transformó muchas cosas y tiene otro elemento adicional que es contarnos la historia de un México que perdimos. Era un México también muy vital porque mucha gente huyó de la guerra y llegaron vía Nueva York, porque viajaban a Nueva York o venían directamente para acá, ¿no? Por ejemplo, todos los refugiados españoles pues llegaron directamente al puerto de Veracruz. Pero en el caso de los artistas llegaban a Nueva York precisamente pues para vivir de algo, porque no había nada en Europa que se pudiera sostener más o menos. Entonces llegaban con Peggy Guggenheim, que tenía la fama de ligarse a todo artista, y tan grande era su fama que todos los días cambiaba de novio, ¿no? Entonces, y sus novios eran Tanguy, eran Max Ernst, o sea, de ese nivel. Y eso explica mucho también, o Duchamp, cómo creció el arte muchísimo. Era una señora que tenía mucho dinero, pero también tenía ese talento para detectar las cosas nuevas que se estaban haciendo y que tenían mucho sentido. Alguien que le asesoraba, digamos, era ni más ni menos que Marcel Duchamp. Entonces, Leonora nos cuenta esa historia de esa Europa convulsa, esa Europa con guerra, el crecimiento de Nueva York en el mercado del arte y también ese México en donde no había banquetas en Santa María la Ribera, y en uno de esos lugares se encontró, después de algunos meses de haber llegado, gracias a Renato Leduc, Leonora Carrington se casó con el poeta Renato Leduc, y un día iba atravesando en la calle, iba por unos cigarros, y había un solar lleno de polvos y de ratas, y al estar cruzando se encontró a Remedios Varo. Ya se conocían y le dijo, ¿qué haces aquí? Le dice, yo te pregunto lo mismo, qué gusto. Y le dice, te invito a mi departamento. Fueron al departamento, era un departamento chiquito, en Gabino Barreda, pero tenía una cosa que solamente algunos entendían. Entrabas, pues era como una vecindad, era un cuarto muy pequeño, pero en las paredes, pegados con chinches, habían dibujos de Picasso, de Max Ernst, de la propia Remedios, y era, digamos, para adornar la pared, pero imagínate ese material cuánto cuesta ahora, ¿no? Era francamente formidable ese México que se estaba construyendo en materia cultural, y al contarnos la vida de esta mujer muy interesante, una gran pintora, Elena también se retrata a ella, porque Leonora Carrington era como hija de un Carlos Slim de Inglaterra. Era una persona dedicada a los textiles, tenía muchísimo dinero, y digamos que desde niña ella habló inglés y francés, era una niña bien,
pero fue una niña muy inteligente y muy rebelde. Se rebeló contra sus padres, aprendió muchas cosas, tenía una agilidad mental increíble y siempre fue como muy adelantada en muchas cosas. Yo creo que a ella le ayudó mucho el concentrarse mucho en su trabajo, trabajar luego en la cocina, hacía mole. Era un personaje interesante y al contarnos la vida de esta mujer que tuvo una cuna interesante, digamos, en términos de ese mundo de los ricos, Elena Poniatowska nos cuenta también su propia historia, porque para ella es importante que se pidan las cosas en francés, que se sepan utilizar esos cubiertos chiquititos, una cucharita y un cuchillito para tomar el postre, y no cualquiera sabe usarlo. Elena Poniatowska, ustedes saben que ella es también, pues es descendiente de Catalina la Grande, entonces conoce todo ese ir y venir de las casas, que tiene mucho dinero. Entonces, al contarnos la historia de Eleonora, nos cuenta su historia, nos cuenta la historia de Europa y de ese México emergente que generó en cultura muchísimas cosas. Pues es muy interesante también lo que hace Elena Poniatowska, ¿no? De contarnos sus experiencias a través de esta magnífica prosa que ella maneja y pues de primera mano los personajes que conoció, ¿no? Sí, fíjate, toca temas históricos, pero no te choca, o sea, te está contando una historia muy interesante, una mujer muy interesante, y te va metiendo información y dices, qué increíble, Elena tiene esa capacidad de abordar tanta información que muchos historiadores serios, recurren a sus novelas para hacerse de nuevos datos. Así es, Leonora Carrington, muy conocida, pero lo que hay detrás de sus cuadros, de sus esculturas, es algo tremendo. Una mujer magnética, revolucionaria en su tiempo. A lo mejor ahora lo lees y actualmente vemos muchas mujeres revolucionarias, rebeldes, ¿no? Independientes, pero en ese entonces era magnífico ver cómo se fue moviendo en la sociedad europea con tantos conflictos, y el pasaje que comentaste con Renato Leduc, todo ese convenio matrimonial para poderla sacar de la Guerra Civil Española es tremenda. Soy gran fanático de Renato Leduc, gracias a mi padre, y es algo esplendoroso. Es un poeta que no hemos sabido reconocer. A ver si podemos hablar pronto. Por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.